La primera vez que lo pensé fue un pensamiento sucio, fugaz, como una mosca que apartas con la mano convencida de que no volverá. Estábamos en la cocina de la casa familiar, una tarde de domingo, y él se inclinó para sacar una botella del estante bajo. Nada más. Un gesto mínimo. Pero algo en la forma en que su camisa se tensó en la espalda me atravesó como una corriente breve y peligrosa. Me odié por notarlo. Me odié más por recordarlo después. Desde entonces, cada encuentro fue una acumulación de silencios. Yo me repetía que era absurdo, que era una fantasía sin sustancia, un error de la mente cansada. Él era el marido de mi hermana. Él era territorio prohibido. Punto. Sin embargo, la prohibición tiene un lenguaje propio. Habla en susurros, se cuela en los intersticios de lo cotidiano, en las pausas entre una frase y otra. Se instala. Él me miraba como quien no mira. O eso quería creer. Pero había momentos, brevísimos, casi indecentes, en los que sus ojos se demoraban un segundo más de lo necesario. Un segundo es suficiente para abrir un abismo. Yo bajaba la mirada. Fingía interés por el teléfono, por la ventana, por cualquier cosa que no fuera esa electricidad tensa que me subía por el cuello. Mi hermana reía. Siempre reía. Su risa era un ancla, un recordatorio constante de la línea que no debía cruzar. Yo la quería. La sigo queriendo. Esa es la parte más incómoda de todo. El deseo no borró el afecto. Lo volvió más cruel. Empezaron las conversaciones a solas sin que nadie las declarara. Coincidencias domésticas. Él lavando platos cuando yo entraba por agua. Yo doblando ropa cuando él pasaba a buscar algo. Hablábamos de trivialidades con una precisión quirúrgica, como si ambas partes supieran que cualquier desviación mínima podía detonar algo irreversible. El clima, el trabajo, el tráfico, frases limpias, voces bajas. Pero debajo se acumulaba otra cosa, una espera, una pregunta que ninguno se atrevía por sí a formular. Recuerdo con claridad la noche en que todo cambió. No porque pasara algo concreto, sino porque ya no pude fingir que no estaba pasando nada. La casa estaba en silencio. Mi hermana había salido con unas amigas. Yo me quedé porque no tenía ganas de socializar, o eso dije. Él también se quedó. El azar tiene un humor cruel. Estaba sentada en el sofá con un libro que no leía cuando lo sentí acercarse. No hizo ruido. Se sentó al otro extremo, guardando una distancia correcta, casi respetuosa. Demasiado correcta. El aire se volvió espeso, como antes de una tormenta. ¿Siempre lees tanto?, preguntó. Asentí sin mirarlo. Mi voz habría delatado algo si lo hacía. Me gusta pensar, respondí. ¿En qué piensas ahora? La pregunta quedó suspendida entre nosotros. Podría haber contestado cualquier cosa. El libro, el trabajo, el futuro. Elegí el silencio. A veces, no decir es la forma más honesta de decirlo todo. Sentí su mirada, ya sin disimulo. Me giré despacio, como quien se acerca a un fuego sabiendo que quema. Nuestros ojos se encontraron y el mundo se redujo a ese punto exacto. No hubo sonrisas. No hubo disculpas. Solo una comprensión muda, peligrosa, deliciosa. «Esto es una mala idea», dije. Necesitaba oírlo en voz alta. «Sí», respondió él, sin apartar la mirada. No se movió. Yo tampoco. La distancia seguía ahí. Física, pero algo se había desplazado por dentro. Una frontera invisible acababa de ceder. Mi corazón golpeaba con una fuerza obscena. Pensé en levantarme, en irme a mi habitación, en cerrar la puerta con llave y respirar hasta que se me pasara. No lo hice. Él estiró la mano apenas.
lo justo para rozar mis dedos. Un contacto mínimo. Una caricia que no era caricia. Más bien, una pregunta. No retiré la mano. Ese gesto fue la respuesta. Su piel estaba caliente. La mía también. Me odié de nuevo, pero el odio ya no tenía dientes. Me incliné hacia él sin pensar, atraída por una gravedad que no pedía permiso. Sentí su respiración cambiar. La mía se volvió irregular, traicionera. «¡Para!», susurró. No sonó a orden. Sonó a súplica. No paré. Tampoco avancé. Me quedé ahí, a centímetros de su boca, inhalando su olor, grabándolo en una parte de mí que ya sabía que no olvidaría. El tiempo se dilató. Podía sentir cada latido, cada pensamiento atropellado. Pensé en mi hermana. Pensé en mí. Pensé en lo que estaba a punto de perder y en lo que, quizá, nunca había tenido. El deseo no me gritaba. Me hablaba con una calma aterradora. Me decía que nadie iba a morir por un segundo de verdad. Mis labios rozaron su mejilla. Nada más. Un roce que quemó más que un beso. Él cerró los ojos, como si ese contacto le hubiera dolido. O salvado. No supe distinguirlo. «Si sigues», empezó. No lo dejé terminar. Me aparté de golpe, como si el sofá se hubiera incendiado. Me levanté, el cuerpo temblándome sin pudor. «No puedo», dije, y era cierto. Pero tampoco podía negar que quería. Él se quedó sentado, inmóvil, con una expresión que no le había visto nunca. Algo entre el deseo contenido y la culpa recién nacida. Nos miramos por última vez esa noche, sabiendo que nada volvería a ser igual. Que la línea ya estaba marcada, aunque no la hubiéramos cruzado del todo. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me apoyé contra ella, los ojos cerrados, el cuerpo vibrando aún por un contacto que había sido apenas nada, y sin embargo, lo había sido todo. Y mientras intentaba convencerme de que había terminado, de que había hecho lo correcto, supe con una claridad brutal que aquello no era el final. Era el principio. No dormí esa noche. O dormí a ratos, con un sueño quebrado que me devolvía siempre al mismo punto. Su mano rozando la mía, la pausa antes del desastre, la pregunta sin voz. Al amanecer me sentía extrañamente lúcida, como si el cuerpo hubiera decidido por mí mientras la cabeza fingía resistencia. Me duché con agua demasiado caliente, intentando borrar algo que no estaba en la piel. Durante el desayuno evité mirarlo. Mi hermana hablaba de planes, de cosas pequeñas, y yo asentía con una sonrisa mecánica. Él se movía por la cocina con una normalidad impecable, casi ofensiva. Me pregunté si también había pasado la noche despierto, si su pulso había ido demasiado rápido por una caricia mínima. Me pregunté si pensaba en mí, o si yo era la única prisionera de aquel gesto. Salí de la casa con una excusa cualquiera y me refugié en la ciudad. Caminar me ayudaba a pensar, sin pensar. En un café, frente a una taza que se enfriaba, hice inventario de mis límites. No besarle, no tocarle, no quedarme a solas. Me prometí una distancia educada. Me prometí que el deseo, como todo, se desgasta si no se alimenta. Mentí. Esa misma tarde mi hermana me pidió que me quedara en casa a esperar un paquete. «Vuelve tarde», dijo. Yo asentí sin pensar en las consecuencias. Cuando la puerta se cerró tras ella, la casa se llenó de un silencio expectante, distinto al de la noche anterior. Más consciente. Más peligroso. Él apareció en el pasillo como si me hubiera invocado. Traía una carpeta bajo el brazo, una coartada de papel. Se detuvo al verme, y esa fracción de segundo fue un acuerdo tácito. No fingiríamos que nada había ocurrido. Tampoco lo nombraríamos. «¿Todo bien?», preguntó.
Sí, dije. ¿Y tú? Sonrió apenas. Un gesto mínimo, cansado. Lo intento. Nos sentamos a la mesa, uno frente al otro. La luz de la tarde entraba oblicua, subrayando sombras. Hablamos de cosas prácticas, de horarios, de la cena. Cada frase era un rodeo. Cada pausa, una confesión incompleta. Yo sentía el pulso en la garganta. Él jugueteaba con el borde de la carpeta, un tic que no le conocía. Anoche. Empezó y se detuvo. Mi cuerpo se tensó, preparado para la retirada o el salto. No sabía cuál prefería. No tienes que decir nada. Me apresuré. Fue un error. Dije, error, con la esperanza de que la palabra funcionara como un cierre. No lo hizo. No fue solo eso, respondió. Y eso es lo que me preocupa. Levanté la mirada. Su expresión era seria, sin rastro de ligereza. No había promesas ni bravatas, solo una inquietud honesta que me desarmó. No quiero hacer daño, continuó. A nadie. La mención implícita de mi hermana nos atravesó como un vidrio. Asentí. Por primera vez desde que empezó todo, sentí algo parecido al alivio. No estaba sola en la culpa. Pero el alivio dura poco cuando se mezcla con deseo. El paquete llegó a media tarde. Un timbre que sonó como una interrupción salvadora. Firmé, cerré la puerta, apoyé la frente en la madera unos segundos. Al girarme, él estaba demasiado cerca. No me había oído respirar, o quizás sí. No deberíamos, dije, y la frase ya era un ritual vacío. Dímelo mirándome, pidió. Lo hice. Sostenerle la mirada fue un acto de valentía que no sabía que tenía. En sus ojos no había urgencia, sino una paciencia peligrosa. La clase de paciencia que espera, porque sabe. No deberíamos, repetí más despacio. De acuerdo, dijo. Entonces dime que sí. La pregunta me dejó sin suelo. No tenía respuestas limpias. Tenía imágenes, sensaciones, una atracción que no pedía permiso. Me acerqué a la mesa, dejé el paquete, apoyé las manos. Él siguió cada movimiento sin tocarme. Esa abstinencia era peor que cualquier avance. Sí, empecé. Sí a no mentirnos. Asintió. Sí a no cruzar ciertas líneas. Añadí, sin saber cuáles eran exactamente. Sí, repitió, y su voz se volvió más baja. ¿Y si ya estamos de un lado? No respondí. Me acerqué un paso. Él no retrocedió. El aire entre nosotros se volvió un hilo tenso. Sentí su respiración en mi mejilla. El deseo me subió con una claridad casi violenta, pero seguía siendo contenido, como un animal educado a la fuerza. Si me tocas, dije, no sé si podré parar. No te tocaré, respondió. Si no quieres. Era una promesa peligrosa porque me devolvía la decisión. Cerré los ojos un segundo. Cuando los abrí, incliné la cabeza y apoyé la frente en su hombro. No fue un abrazo. Fue una rendición mínima. Su cuerpo se tensó, pero no me rodeó. Su mano quedó suspendida en el aire, obediente y temblorosa. «Esto también cuenta», murmuró, casi para sí. «Lo sé». El tiempo pasó sin forma. Yo respiraba su olor. Él contenía el impulso de hacerme suya con una disciplina que me pareció heroica y cruel. Me separé antes de que la balanza se inclinara demasiado. Nos miramos, vulnerables, conscientes de que habíamos creado algo que no cabía en las promesas. Cuando mi hermana volvió, la normalidad se reinstaló como una máscara. Cenamos, reímos, comentamos una serie. Nadie sospechó nada.
Yo sentía el secreto palpitando bajo la piel, exigiendo espacio. Esa noche, en mi habitación, el móvil vibró. Un mensaje. Solo una frase. No sé cómo se vuelve atrás. Lo leí varias veces. No contesté de inmediato. Me senté en la cama, con el corazón desbocado, sabiendo que cualquier respuesta era un paso. Escribí: «Quizá no se trata de volver». Apreté enviar antes de arrepentirme. El punto final fue un acto de fe o de traición. Aún no lo sabía. El móvil vibró de nuevo. Y esta vez, antes de leer, supe que nada iba a ser sencillo. No abrí el mensaje hasta estar segura de que no iba a temblarme la mano. Mentí. Me temblaba igual. La pantalla iluminó la habitación con una intimidad indecente. «Quizá no se trata de volver». Leí mi propia frase como si la hubiera escrito otra persona. Una mujer más valiente. O más imprudente. Afuera, la casa dormía. Adentro, algo se había despertado sin intención de callarse. La respuesta llegó unos segundos después. No fue larga. «Entonces dime cómo seguimos sin destruirlo todo». Destruir. La palabra tenía peso. Me tumbé boca arriba, mirando el techo, y pensé en mi hermana durmiendo al otro lado del pasillo, confiada, ajena. Pensé en él, en su disciplina tensa, en su mano suspendida en el aire. Pensé en mí, en la mujer que había aprendido a desear con cuidado y ahora no sabía dónde guardar ese cuidado. Escribí: «Con límites». Pasaron minutos. Ningún aviso. Me incorporé, inquieta. Cuando vibró el móvil, mi cuerpo reaccionó antes que la cabeza. «Dime cuáles». Sonreí con amargura. Si los límites fueran tan claros, no estaríamos aquí. Aún así, escribí como quien traza líneas en la arena sabiendo que el mar sube. No besarnos. No tocarnos cuando estemos solos. No mensajes por la noche. Al enviar, sentí una punzada. Acababa de prohibirme cosas que deseaba con una intensidad casi dolorosa. El silencio posterior fue más largo. Demasiado. Cuando llegó la respuesta, fue solo una palabra: «Acepto». No supe si creerle. Apagué el móvil y me obligué a dormir. Lo conseguí a medias, con sueños fragmentados en los que su voz decía mi nombre como si fuera una pregunta. Los días siguientes fueron una coreografía de autocontrol. Desayunos compartidos, conversaciones neutras, risas medidas. Él cumplía los límites con una precisión que me desarmaba. No buscaba excusas. No rozaba mi brazo al pasar. Me miraba lo justo. Ese respeto me excitaba más que cualquier atrevimiento. Era una crueldad silenciosa que yo había pedido. Una tarde coincidimos en el garaje. Yo cargaba bolsas. Él buscaba algo en el coche. El espacio era estrecho. El aire olía a polvo y metal. Me aparté para dejarle pasar y nuestros hombros se tocaron por accidente. Un segundo. Un choque mínimo que me recorrió entera. Él se detuvo. Respiró hondo y dio un paso atrás, exagerado. «Perdón», dijo. «Nada», respondí. Y esa nada contenía demasiado. Subí las escaleras con el corazón acelerado, enfadada conmigo misma por haber contado ese roce como una victoria secreta. Me apoyé en la barandilla y respiré hasta que pasó. No pasó del todo. Esa noche, mi hermana anunció que viajaría por trabajo 2 días. Lo dijo con naturalidad, como quien comenta el clima. Yo asentí, sonreí, hice un comentario banal. Por dentro, algo se tensó peligrosamente. 2 días. La palabra se repetía como un eco. Después de cenar, él me encontró en la cocina.
Estaba lavando un vaso que ya estaba limpio. Se quedó a distancia. Correcto. Demasiado. «No voy a escribirte», dijo sin preámbulos, para que no sea más difícil. Agradecí la honestidad y la odié. «Gracias», contesté. «Yo tampoco». Nos miramos un instante más de lo permitido. Luego cada uno se fue por su lado. Subí a mi habitación con una sensación extraña, como si acabáramos de despedirnos antes de un viaje largo. El primer día sin ella fue insoportablemente normal. Trabajé, hice la compra, leí. Él se encerró en su despacho. Cruzamos palabras justas. Cumplimos el pacto como adultos responsables. Esa noche en la cama, pensé en escribirle solo para comprobar que seguía ahí. No lo hice. La abstinencia se me pegó al cuerpo como una fiebre baja. El segundo día fue peor. La casa parecía más grande, más vacía. El silencio tenía rincones. A media tarde se fue la luz. Un fallo del barrio. Me encontré a mí misma bajando al salón, como si el movimiento fuera una decisión ajena. Él estaba allí, junto a la ventana, mirando la calle apagada. «Parece que tardará», dijo. Asentí. La penumbra nos envolvía, cómplice. Me senté en el sofá, guardando una distancia correcta que ya no me parecía suficiente. El generador del edificio arrancó y se detuvo. La luz volvió a medias. Sombras. «Esto es una mala idea», dije, casi por costumbre. «No voy a tocarte», respondió. «Ni a besarte. Lo prometí». «Lo sé». El problema era que yo quería más que su obediencia. Quería su pérdida de control, y eso me asustó. Me levanté para irme, pero me detuve a su lado. No me miró. Yo sí. Vi la tensión en su mandíbula, la forma en que se sujetaba a sí mismo. «Si me quedo», susurré, «no será para hablar». Tragó saliva. Siguió sin mirarme. «Entonces vete», dijo. No me fui. Me senté. Cerca. Demasiado. Apoyé la mano en el respaldo, sin tocarle. Sentí el calor de su cuerpo como una invitación muda. La electricidad volvió, más intensa, más consciente. El deseo ya no pedía permiso. Negociaba. «Dime que me vaya», le pedí. Giró la cabeza. Nuestros ojos se encontraron en la penumbra. No había heroísmo en su mirada. Había verdad. «No puedo». Esa confesión me atravesó. Sonreí, triste y excitada a la vez. Me incliné, despacio, y apoyé la frente en su hombro, repitiendo el gesto de días atrás. Esta vez, su mano no quedó suspendida. Me rodeó la espalda, firme, contenida. Un abrazo. Solo eso. Pero su fuerza, su control a punto de romperse, me hizo cerrar los ojos. «Solo esto», dijo con la voz rota. «Solo esto», repetí. Nos quedamos así, contando respiraciones, hasta que el sonido de un coche en la calle nos devolvió al mundo. Me aparté primero. Él asintió, agradecido y furioso consigo mismo. Nos levantamos como si nada. Esa noche, al volver la luz por completo, mi móvil vibró. Un mensaje suyo. Había roto el límite. Yo también, al leerlo. No sé cuánto más puedo prometer. Me quedé mirando la pantalla, consciente de que la próxima respuesta no iba a ser prudente. Ni justa, ni reversible. Y aún así, mis dedos ya se movían. Lo supe en el instante exacto en que envié el mensaje. No fue una frase larga. No necesitó adornos. «Entonces deja de prometer». El silencio que siguió fue breve, denso. No hizo falta más.
Escuché pasos en el pasillo antes de que el móvil vibrara de nuevo. No miré la pantalla. Ya no hacía falta. Llamó a mi puerta. Una sola vez. Sin urgencia. Como si aún creyera que podía detenerse. Abrí. Nos miramos sin hablar. La casa estaba en silencio, consciente. Él no entró de inmediato. Yo tampoco me aparté. El límite, ese último gesto educado, cayó sin ruido cuando cerré la puerta detrás de él. «Dime que pare», dijo. No lo hice. Fui yo quien acortó la distancia. No con prisa, no con torpeza. Despacio, mirándolo a los ojos, obligándolo a sostener lo que ambos sabíamos. Sentí su respiración alterarse antes de sentir sus manos. Cuando me sujetó la cintura, fue como si el cuerpo hubiera estado esperando esa exacta presión desde hacía semanas. Esto empezó. No hables. Susurré. Mi boca encontró la suya sin delicadeza previa. No fue un beso bonito. Fue un beso contenido demasiado tiempo. Torpe al principio, urgente después. Sentí su sorpresa durar apenas un latido antes de que me devolviera el gesto con una intensidad que me hizo gemir contra su boca. Sin vergüenza ya. Me besó como si hubiera decidido perder. Como si aceptar la caída fuera un alivio. Sus manos subieron por mi espalda, lentas pero firmes, reclamando sin pedir. Yo me aferré a su cuello, a su mandíbula, queriendo memorizar la sensación de tenerlo así, desarmado. Nos separamos apenas para respirar. Nuestras frentes chocaron. «No va a ser solo un beso», dijo, con la voz baja, rota. Nunca lo fue. Me besó otra vez, más despacio, como si ahora sí quisiera saborear la transgresión. Sus labios bajaron por mi mejilla. Se detuvieron un segundo demasiado largo en la comisura de mi boca, como si me preguntara algo sin palabras. Incliné la cabeza, concediendo. Sentí sus labios recorrer mi cuello y tuve que morderme para no decir su nombre en voz alta. El deseo dejó de ser abstracto. Era físico, concreto, peligroso. Cada roce era una decisión. Cada segundo, una renuncia imposible. «Si sigo», dijo contra mi piel, «no voy a saber parar». Mis manos bajaron por su espalda, lo atrajeron más. «No quiero que pares». La frase me salió limpia, sin dramatismo. Fue la verdad más simple que había dicho en mucho tiempo. Él se quedó inmóvil un segundo, como si la escuchara con todo el cuerpo. Luego me levantó apenas, lo justo para obligarme a rodearlo con las piernas. Sentí el calor, la evidencia de su deseo, y una risa nerviosa se me escapó sin permiso. «Mírame», ordenó, suave pero firme. Lo hice. En sus ojos no había culpa ya. Había hambre. Y una tristeza leve que hizo todo más intenso. Me besó de nuevo, profundo, sin prisa, como si quisiera quedarse a vivir en ese gesto. Yo pensé fugazmente que no debería, que mañana dolería, que nada volvería a ser igual. Pensé demasiadas cosas. Ninguna importó. Cuando sus manos se deslizaron bajo mi ropa, no fue brusco ni explícito. Fue una promesa peligrosa, una insinuación clara de que el siguiente paso ya no tendría marcha atrás. Mi respiración se desordenó. La suya también. «Es ahora o nunca», dijo. No contesté. Lo besé, y en ese beso supe que lo que venía después no iba a poder contarse sin romper algo. No recuerdo cómo acabamos sentados en el borde de la cama. Solo sé que no fue una decisión consciente, sino una consecuencia. Como todo lo que había pasado desde el primer silencio compartido. Su cuerpo estaba tenso, contenido por pura fuerza de voluntad. El mío no. Yo temblaba sin pudor, con esa mezcla peligrosa de anticipación y vértigo.
Me miraba como si estuviera memorizándome, como si supiera que después nada sería igual y necesitara pruebas. «Si cruzamos esto», dijo despacio, «no habrá manera elegante de desandar». «Nunca he sido elegante cuando deseo», respondí. La frase quedó flotando entre nosotros, cargada. Fue entonces cuando volvió a besarme. No como antes, no con urgencia. Esta vez fue lento, profundo, consciente. Un beso que se toma su tiempo porque sabe que ya no hay marcha atrás. Sentí su control quebrarse poco a poco, como un dique agrietado. Mis manos recorrieron su pecho, notando cómo su respiración se volvía irregular bajo mis dedos. Me apartó apenas para mirarme de nuevo. «Dime que eres tú quien elige», pidió. «No quiero excusas mañana». Lo sostuve de la cara, obligándolo a quedarse conmigo en ese segundo exacto. «Soy yo», dije, «y te elijo ahora». Eso fue suficiente. Me besó como si hubiera estado esperando permiso toda la vida. Sus labios bajaron, lentos, deliberados, marcando una línea de fuego que me hizo arquearme sin pensar. Cada gesto estaba cargado de intención, no de prisa. El deseo ya no necesitaba correr. Había ganado. «Dios», murmuró contra mi piel. No me aparté. No le pedí cuidado. Quería sentir esa pérdida medida de control, ese equilibrio precario entre la culpa y el hambre. Mis pensamientos se fragmentaron en sensaciones. Calor, presión, respiraciones compartidas. El mundo se redujo a la habitación, al sonido apagado de la casa que seguía existiendo como si no estuviéramos traicionándola. Cuando volvió a besarme, lo hizo con una intensidad distinta. Más oscura, más posesiva. Yo respondí igual, mordiéndole el labio apenas, lo suficiente para hacerlo gemir en voz baja. Ese sonido me atravesó como una victoria peligrosa. «¡Para!», susurró de repente apoyando la frente en la mía. «Si seguimos, no voy a saber detenerme». «Entonces no te detengas», respondí, con una calma que me sorprendió. Me miró largo rato. En sus ojos vi el derrumbe final de algo que llevaba semanas sosteniendo. Me besó una última vez, profunda, desesperadamente, y se separó. Se levantó, pasó la mano por su rostro, como si intentara recomponerse. «Necesito 1 minuto», dijo. Lo vi salir de la habitación, dejándome sola. El cuerpo encendido, la cabeza en ruinas. Me quedé sentada, respirando hondo, preguntándome si aquello había sido una tregua o el inicio de algo imposible de contener. Porque sabía, con una certeza casi cruel, que no se había ido para huir. Se había ido para volver. La llave giró una segunda vez, más despacio. El sonido fue pequeño, doméstico, pero cayó sobre nosotros como una sentencia. Nos separamos de inmediato, no con torpeza, sino con esa rapidez entrenada que solo tienen los culpables conscientes. Él dio un paso atrás. Yo me incorporé, alisándome la ropa con manos que ya no fingían calma. «No mires», susurró. No lo hice. Mirar habría sido delatarnos. Mi hermana entró hablando, aún sin vernos, comentando algo trivial del viaje, del tráfico, de un mensaje que no había salido. Su voz llenó la casa con una normalidad casi obscena. Yo respiré hondo, ajusté la expresión, me giré. «¿Ya volviste?», dije, y mi voz sonó estable. Demasiado. Ella nos miró a ambos. Primero a mí, luego a él. No sé si fue intuición o simple cansancio, pero su sonrisa tardó una fracción de segundo más en aparecer. Él le devolvió el saludo con una naturalidad impecable, como si no acabara de desmoronarse por dentro hacía apenas minutos. «¿Todo bien?», dijo. «Íbamos a...»
Hablar de la cena. La palabra cena quedó suspendida, cargada de un doble fondo que solo nosotros entendíamos. Yo asentí, cómplice silenciosa. Sentí aún el eco de su cuerpo cerca, la memoria reciente de su boca, de su control a punto de romperse. Nada visible, todo latente. Cenamos los tres. Risas medidas, comentarios ligeros. Yo respondía en automático, con la mente atrapada en otra habitación, en otro tiempo que aún vibraba en mi piel. Él evitó mirarme demasiado, pero cuando lo hizo, una sola vez, fue suficiente. No había arrepentimiento en sus ojos. Había promesa. Al terminar, mi hermana se fue a duchar. El agua empezó a correr en el baño. El sonido fue un telón. Él se levantó para llevar los platos a la cocina. Yo los seguí sin pensarlo, como si el cuerpo se hubiera tomado el mando definitivo. En la penumbra, lejos de la mesa, me detuvo con una mano firme en la muñeca. No me giré. Sentí su respiración cerca de mi oído. «Esto no se ha acabado», dijo, sin dramatismo. «Solo ha empezado a ser peligroso». Asentí. No me solté. «No esta noche», añadió, «pero pronto». Me soltó antes de que pudiera responder. Volvimos al salón por separado, con segundos de diferencia. Mi hermana salió del baño con el pelo mojado, hablando de algo que no escuché. Yo sonreí. Él también. Pero cuando me despedí para subir a mi habitación, sentí su mirada clavada en mi espalda, pesada, posesiva, consciente. En el pasillo, antes de cerrar la puerta, mi móvil vibró. Un mensaje. No lo abrí. No hacía falta. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos y dejé que el deseo, ya sin límites, se acomodara dentro de mí como algo que no pensaba irse. Porque ahora lo sabía con una claridad brutal. No se trataba de si volvería a pasar. Se trataba de cuándo y de quién sería capaz de detenerlo. Tienes el final del relato en Amazon KDP.